Bien, nuevamente, bienvenidos, bienvenidas a este nuevo módulo. Eh, Como fue explicado anteriormente en el módulo 2, ¿cierto? Nosotros vamos generando una consecución de objetivos y hoy día vamos a trabajar un objetivo que está definido como prevención y manejo de crisis, cuya, cuyo objetivo principal de aprendizaje va a estar relacionado con valorar el rol de la prevención y el manejo de crisis como aspectos fundamentales en una estrategia comunicacional. La importancia de la imagen pública, ¿cierto? Algo que se habla mucho en las organizaciones y de la cual también tenemos que hacernos responsables. Y finalmente también uno de los temas que nos convoca en esta capacitación de comunicación estratégica es abordar este tema tan importante y tan relevante como es la imagen pública. ¿Qué es la imagen pública? Es, es el conjunto de creencias de asociaciones que poseen los públicos que reciben las comunicaciones directas o indirectas de las personas, los productos, los servicios, las marcas, las empresas o las instituciones. ¿Ya? Por otra parte, es un proceso de percepción complejo, porque puede generar aceptación de estos públicos receptores o también puede generar rechazo. La imagen como proceso, la imagen pública, también nos invita a realizar en un ejercicio de análisis frente a las percepciones, ¿cierto? También podemos decir que la imagen es el resultado provocado por algo, ¿ya? Y en efecto, una o varias causas van a permitir que estas imágenes externas puedan ser cercanas o lejanas al emisor, ¿ya? La imagen también, podemos decir que producirá un juicio de valor, ¿ya? Querámoslo o no, a veces coincide o no con nuestra proyección, pero siempre va a generar en la imagen pública una opinión. Y esa opinión también va a influir en la realidad donde se desempeña la organización. Otro elemento importante es que el juicio o el valor que se le vincula a la imagen pública también va a ser un resorte de acción individual o colectivo frente a aceptar o rechazar lo percibido. Por lo tanto, cuando las instituciones, las organizaciones atraviesan por estos escenarios, también es muy importante analizar los juicios de valor que se relacionan con la imagen pública. Otro elemento importante es que cuando la imagen mental, individual o colectiva, puede ser compartida por un público, por un conjunto de personas, esto también se va transformando como una especie de percepción colectiva en función es como una ecuación, ¿cierto? Por una parte, distintos individuos que se suman a una imagen y de esa imagen también va proyectando ciertos esquemas mentales que son aceptados, ¿cierto? Y que son vinculados con la imagen pública. ¿Qué acontece eh, con los estímulos? ¿Ya? Y aquí vamos a hablar un poco desde la área de la psicología. Los estímulos son las causas que proyectan la imagen pública y además generan un proceso de provocación o de incitación para obrar en función de los estímulos que pueden ser verbales o no verbales. ¿Ya? Hay imágenes que tienen que ver con elementos visuales, otras veces tienen que ver con una imagen vinculada a palabras explícitas. ¿Ya? Entonces, como decíamos la slide inicial, son un montón de creencias, un cúmulo de creencias asociadas a ideas que se proyectan, ¿cierto? Y la imagen pública también, obviamente, así como estamos hoy día hablando de organizaciones, también podemos asumirla en una entidad individual. ¿Ya? Cuando hablamos de la imagen pública, por ejemplo, de personas o personajes conocidos, en el contexto de las imágenes, digamos, del público en distintas esferas digamos, de la realidad. Vamos a seguir avanzando porque una de las cosas
importante de la imagen pública tiene que ver con los aspectos internos y los aspectos externos, ¿ya? Hay dos elementos que ya definimos en la slide anterior, que la imagen pública por una parte tiene un componente de imagen personal y por otro lado tiene una imagen de colectivo, una imagen grupal. Estos dos elementos que se explican en este slide, en este esquema explicativo, busca definir algunos puntos importantes, y el primero de ellos, el primero que vamos a analizar es comprender que la imagen es la representación de un efecto interno en el que intervienen ciertos factores que provienen del exterior, y que estos van a condicionar la expresión de lo que se está analizando. Luego de ello, el valor de la imagen pública va a indicar el juicio de valor y también cómo las personas estamos sujetos a juicios emitidos por los demás. O sea, siempre hay una suerte de contaminación de influencia. Cuando hablamos de imagen pública siempre tenemos que ver esa interpretación desde lo individual y también desde los elementos colectivos que están relacionados. Ahora bien, desde el punto de vista de la imagen pública, que es también un mecanismo de comunicación fuerte y una forma de comunicación que tienen las organizaciones, podemos entender de que hay un máximo potencial que se pudiera aprovechar comprendiendo bien el uso de esta herramienta. Comúnmente la imagen pública era importante solamente para los políticos, para los personajes conocidos, y eso básicamente por los medios de comunicación y cómo estos elementos se exacerban en los medios de comunicación. No obstante, en el transcurso de estas últimas décadas, la imagen pública pasa a ser un condicionamiento necesario para las organizaciones. ¿En qué sentido? En que la comunicación de la imagen pública reúne varios elementos. Uno de ellos es la comunicación propiamente tal, la semiótica, por otra parte, la mercadotecnia y también un eje importante es la psicología. Todos estos elementos se unifican para poder diseñar una imagen física, para poder generar espacios funcionales que pudieran tener sintonía o pudieran ser idealmente agradables para poder proyectarlas como imagen pública. ¿Qué es lo que dice la teoría? La teoría dice que este análisis de la imagen pública nos permite generar ciertas proyecciones desde estos ámbitos que están explicados en este diagrama. Por una parte tenemos elementos físicos, ¿cierto? Que responden a elementos finalmente de imagen, ¿cierto? Imagen física, de elementos incluso que están señalados con elementos humanos, muchas veces con rostros, con una estética, ¿cierto? Y por otro elemento tenemos el componente profesional, ya que siempre tiene que ver con ese elemento en las organizaciones de poder proyectar el profesionalismo, proyectar también la imagen de, en muchos casos como una institución pública, la seriedad, ¿cierto? Los aspectos técnicos, los aspectos científicos que se quisieran proyectar también tienen un aval en este elemento profesional. Otro elemento que también juega un papel fundamental tiene que ver con los esquemas verbales y con el lenguaje que se utiliza. ¿Ya? El elemento de la comunicación verbal responde, quizá en una organización pública, a elementos de la formalidad, muchas veces cercanos a los elementos científicos, como lo que estamos analizando en el caso de ISP, pero también tienen que ver con ese elemento como también es una herramienta de acercamiento cuando salimos de ese esquema de lenguaje formal y nos podemos acercar a la ciudadanía con elementos y con ideas de carácter más informal. Otro gran tema que aparece acá como elemento fundamental de la imagen pública, ¿cierto? Tiene que ver con todo lo visual, ¿ya? Vamos a pasar ahí con todos los esquemas de los logotipos, ¿cierto? Todo lo que es la simbología, todo lo que es la interpretación, el uso de los colores, ¿cierto? Y también acompañado de esto todos los componentes que tienen que ver con los esquemas audiovisuales, ¿cierto? Hoy día muy usados en las herramientas de la tecnología y aquí también obviamente uno de los elementos que más hace sentido con esto es el uso de las redes sociales, ¿cierto? Que utilizan elementos audiovisuales muy fuertes en comunicado, en spot, ¿cierto? En campañas audiovisuales
porque eso también va a permitir, ¿cierto?, la proyección de la imagen pública. Y el último elemento que hoy día la imagen pública tiene un fuerte componente ambiental, en vista de que los elementos de los aportes de las organizaciones a la sociedad también tienen que tener un componente ambiental en cuanto a la protección, al uso de los recursos y también al respeto del medio ambiente, que vamos a indicarlo como un elemento que va proporcionando espacios de sustentabilidad, ¿ya? Esos son, vendría siendo como los 6 elementos más importantes, subordinados tanto a la imagen pública desde el componente individual, integrado con el elemento organizativo colectivo, y que van siendo subordinados y van generando los aspectos de la imagen pública, ¿ya? Entendiendo que tenemos dos grandes elementos, ¿cierto? Elementos internos, que es propio de la organización, y también cómo nosotros proyectamos esto en los entornos comunicacionales. Quiero que revisemos este video, ¿cierto? Voy a proyectarlo con un traductor. Creo que lo que nos plantea la profesora Amy Edmondson, experta en seguridad pública, tiene que ver con cómo nosotros fuimos enfrentados a una crisis, ¿cierto? Y aquí ella manifiesta casos particulares por ejemplo, con directivos y gerentes y directores de las empresas de líneas aéreas. Y ella plantea, qué es donde yo quiero ahondar un poco, en 4 elementos que ella siente que podrían ser considerados frente a la experiencia que acabamos de vivir con la pandemia y que pudiera ser recogido como una buena práctica para poder transmitirla. Lo primero que ella plantea acá, la primera idea, es actuar con transparencia. ¿Ya? Actuar con transparencia tiene que ver con que los líderes también, cuando son enfrentados a situaciones paradigmáticas como una pandemia, no necesariamente un líder tiene que ser capaz de dominar todos los elementos, ni también conocer en estos escenarios de incertidumbre lo que va a pasar. Por lo tanto, eso también es importante rescatarlo en esta experiencia. El segundo eje y el segundo tema que plantea ella, la profesora Edmondson, habla de actuar con urgencia o movilizar, ¿cierto? Si bien estamos atravesando un escenario de crisis, de miedo, también es importante poner en acción las posibilidades de resolución y de afrontamiento. Y los líderes tienen que ser capaces de movilizarse ellos y movilizar, ¿cierto?, sus equipos de trabajo. El tercer elemento tiene que ver con conectarse con los elementos más sensibles, y ella plantea los ejes valóricos. Acá uno de los ejes que son fundamentales en esta presentación y también en esta experiencia que ella propone es valorar lo humano, los valores tan sensibles como el respeto hacia la vida de las personas. Los valores que tienen las instituciones, los valores que tienen las personas en los contextos de ética y de moral, siempre son una luz de iluminación frente a la incertidumbre. Por lo tanto, también es importante detallarlo. Y el cuarto tema que ella plantea acá en esta experiencia es la capacidad de delegar el poder, ¿cierto? Como dice el dicho, en un problema, 3, 4, 5 cabezas piensan mejor que una. Entonces, los modelos de desarrollo frente a la creatividad y específicamente frente a las crisis nos invitan a generar, en este caso los líderes, poder delegar en los colaboradores, ¿cierto?, en los integrantes del equipo, las posibilidades de generar nuevas ideas y con eso desarrollar los elementos de innovación y de creatividad. Yo creo que uno de los, y por qué elegí este ejemplo breve, yo creo que uno de los ejes que por lo menos a mí me llama mucho la atención de esta, digamos, de esta buena práctica es la capacidad humana de generar un valor tan particular como la humildad. Creo que fue una herramienta clave y creo que también una herramienta que fuimos todos convocados en todas las áreas de trabajo, ¿cierto? En distintas organizaciones, en distintos ejes. La pandemia nos señaló que la vida es sensible y que hay que afrontar la vida con humildad. Yo creo que
tanto en redes sociales, en los medios de comunicación pública. Yo creo que la humildad podría expresarse, ¿cierto?, en este espacio en el cual se cuida lo racional, ¿cierto?, sin caer en estos extremos, sin caer en la desesperación, y cómo también, a pesar de que vimos que los personajes públicos cometieron errores, en muchos casos, estoy hablando de presidentes, de ministros, ¿cierto?, también la posibilidad de entender de que las personas se equivocan más allá de sus cargos y también pedir disculpas cuando fue necesario, ¿ya? Y eso ocurrió en distintos escenarios, ¿ya? No solamente en el contexto de pandemia, sino también eh, pensando en que los líderes, ¿cierto? Son personas que cargan con mucha responsabilidad, ¿ya? Hay una frase, ¿cierto?, de Spider-Man que se me viene a la mente, dice, un gran poder conlleva también un gran grado de responsabilidad. Entonces, eso es lo que se relaciona directamente con las imágenes públicas. Y específicamente cuando hablamos de personal de la salud, de organizaciones de la salud, querámoslo o no, directa o indirectamente, tanto en funciones técnicas como también en funciones prácticas y pragmáticas en acciones, estamos trabajando en contextos de salud. Y eso es sumamente delicado, eso es muy, digamos, claro en el reflejo de claridad frente a la responsabilidad que se pueda generar en cualquiera de nuestras acciones. ¿Ya? Vamos a pasar a la siguiente. Otro tema que hoy día está muy fuertemente investigado, ¿cierto?, por todos los expertos en comunicaciones, tienen que ver con este tema y con esta realidad que atraviesan también las redes sociales. Algunos fenómenos de crisis en la nueva era de la comunicación, por ejemplo, son las filtraciones, como en las organizaciones y también instituciones privadas, públicas. A veces estos eventos que ocurren y ocasionan espacios puntuales donde información privilegiada de la empresa, de la organización, quedan expuestas, ¿cierto?, por robo, por hackeo, etcétera. Y como también en esta nueva era y en la revolución tecnológica, como también estos fenómenos como el impacto que tiene la credibilidad en las redes sociales van generando estos espacios, ¿cierto?, de reputación y de imagen pública en las redes sociales y en los medios de comunicación. Eh, ¿Qué quiero decir también con estos elementos de los fenómenos actuales? Bueno, todos conocemos los fake news, ¿cierto? Y cómo hemos caído también, hemos sido víctimas de a veces caer por el desconocimiento, por la ignorancia, en no revisar fuentes de origen para poder eh, determinar, clasificar si una noticia es cierta o errónea. ¿Y qué es lo que sucede con los fake news, con los bulos, ¿cierto? Son específicamente acciones que están organizadas y buscan dañar la imagen pública tanto de personas como de organizaciones, como de empresas. Y hoy día la imagen y la reputación en las redes sociales es un intangible, un proceso muy importante que puede afectar gravemente a la organización. Eh, los bulos son noticias falsas y que son difundidas a veces de forma muy inconsciente con el solo hecho a veces de tener el celular y de compartir una información sin ir a la fuente de origen y revisar efectivamente y hacer el filtro si esa fuente es confiable. Yo creo que todos hemos tenido experiencia respecto de este tipo de situaciones. Claramente, los medios de comunicación y de opinión pública hacen eco, ¿cierto?, del desarrollo de las noticias y ya hemos visto muchos eventos, tanto del orden político, tanto del orden de organizaciones públicas, tanto del orden de empresas privadas y también, ¿por qué no decirlo?, también de noticias que a veces tienen que ver con otras áreas y otros territorios y otras partes del mundo que llegan a nuestros celulares o a nuestros correos o a nuestras redes sociales sin mayor filtro.
¿Qué acontece con estos elementos? Dice, más allá de la desinformación. La Comisión Europea de Comunicaciones, el año 2018, señala que los contenidos falsos son aquellos que son identificados como falsos en función de los contextos y cuyos fines persiguen la producción, la propagación y el consumo de información inexacta o engañosa que busca provocar daño público. Esto puede ocurrir con el uso de capturas, el uso de videos, de memes, de audios y de distintos medios de comunicación. Eh, Hay teorías conspirativas, ¿cierto? Hay fake news que corren en redes sociales, pero una cosa que es fundamental hoy día es comprender de que a veces estos elementos provocan un daño tremendo. Tenemos incluso en los últimos tiempos, hace un par de años atrás, el caso de Donald Trump, cuando nosotros identificamos, ¿cierto?, en redes sociales que él había tenido una victoria electoral, ¿cierto?, de la cual obviamente después se desmiente la información y eso fue un fake news, fue algo, digamos, instalado en las redes sociales donde lo que se provocó, ¿cierto?, fue aumentar una imagen pública de la cual no había una relación directa con la realidad. Otro tema también fue el triunfo del Brexit en el Reino Unido, ¿cierto? Hace un par de años atrás también. Y esto, obviamente, antes de que ocurriera, ese fake news estuvo ahí dando vuelta y como también estas noticias falsas fueron generando un gran ámbito de interés, tanto en redes importantes como CNN, ¿cierto? Y como fuentes importantes de información a nivel mundial y también cómo la gestión posterior de la crisis online y la reputación, cómo fue dañada, cómo hubo un conocimiento al respecto de estos temas y cómo se fue aplicando, ¿cierto?, una normativa como lo que señala acá la Convención Europea. O sea, aquí también podemos entender que no solamente las organizaciones y los públicos en particular se ven dañados, sino también puede haber elementos tan importantes como, por ejemplo, temas políticos que fueron explicados en este ejemplo. ¿Qué sucede con las crisis online? Ya dijimos que estamos en la era de las comunicaciones, estamos atravesando tiempos importantes donde las TICs, ¿cierto?, se apoderan, se meten en nuestras vidas y también nosotros tenemos que ir haciéndonos cargo un poco de cómo vamos enfrentando estos elementos. ¿Ya? Aquí dice la teoría que, comillas, las empresas, ante el daño potencial que pueda provocar una información falsa, se ven en la necesidad de vigilar y de monitorizar todos los aspectos que están relacionados con la reputación online de sus marcas. ¿Qué quiere decir eso? Que es necesario diseñar estrategias que permitan prever futuros incidentes reputacionales. O sea, ¿cuál es el llamado a todas las organizaciones, a las entidades públicas, privadas, a las instituciones en general, que puedan ser capaces de tomar acciones frente a futuros ataques de información falsa y cómo pueden tener algunos planes de acción y planes de respuesta o generar digamos, una suerte de una estructura comunicacional que no responde solamente a elementos viscerales o de improvisación, que efectivamente eso causa más daño que que un plan de acción diseñado y pensado para enfrentar este tipo de crisis online. Yo les voy a mostrar el ejemplo de dos empresas que pudieron hacer frente a falsas noticias, a fake news, y cómo ellos también fueron capaces de generar una respuesta idónea y también fueron capaces de generar un registro, ¿cierto?, a través de un estudio, y cómo también sirve una suerte de sistematización. ¿Ya? El primer caso que les voy a señalar es el caso de Starbucks. ¿Ya? Esto ocurrió el año 2019 y bueno, la empresa, si ustedes ven la tabla número 1, la empresa Starbucks, esto ocurrió en Estados Unidos en la fecha de febrero del 2019 y el titular fue el siguiente: los fans de Lady Gaga crean una estafa de Starbucks
para ocupar, bueno, a la atención, y dice que fue en el fondo escuchar una lista de canciones exitosas dentro de los Billboard o las mejores canciones, de las 100 mejores canciones. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Utilizaron, ¿cierto? Esta imagen que está acá, que es la figura número 1, ya está en inglés, ¿cierto? Está dentro del contexto de que Lady Gaga, ¿cierto?, está en estas premiaciones, ¿cierto?, en los Billboard, y dicen acá, bueno, el canal de soporte fue en mensajes Twitter, como aparece acá, y ellos decían que a través de un cupón tú podías ir a canjear, ¿cierto?, un producto en Starbucks, ¿cierto? El target son usuarios de Internet, y los efectos sobre la imagen, dice la empresa, se ve obligada a pedir disculpas y desmentir una falsa promoción, que ese es el daño que se le provoca a la imagen de Starbucks. Esto es una estrategia de comunicación en la cual ellos fueron capaces de hacer un desmentido, pero utilizaron, en este ejemplo muy particular, el mismo mecanismo. O sea, utilizaron Twitter, donde apareció la información y donde ellos se hicieron cargo a través del reconocimiento de este error y de este intento, ¿cierto?, de dañar la imagen, y reaccionaron de forma inmediata y de forma urgente frente a las redes sociales, ¿ya? Obviamente, se suponía que Lady Gaga estaba en un premio importante, ¿cierto? Fue también ganadora del Oscar en ese tiempo, y ese tweet fue un tweet falso. Se acercaron mucha gente a los locales a canjear sus premios, ¿cierto? Y en esta situación, ¿qué hicieron los medios de Starbucks? Como comentamos, generaron una respuesta ante esta promoción ficticia y falsa, usando este mismo mecanismo, ¿ya? En la figura número 2, ellos responden, ahí no se ve muy bien, pero dice, bueno, ahora sentimos cualquier tipo de confusión, pero esta no es una oferta válida para los Starbucks. Este mensaje es completamente falso y estamos investigando para determinar cómo fue creada y cómo está generando circulación falsa con vinculación con nuestra marca. Ya ellos utilizaron el mismo medio para poder desclasificar. En conclusión de esta experiencia es que, bueno, así como llegaron estos mensajes de Twitter de forma rápida, ellos también hicieron circular en base a Twitter, que esta noticia era falsa, la intentaron viralizar para poder, en el fondo, cuidar su imagen y poder responder a este engaño de forma inmediata, ya usando la misma plataforma y el mismo público objetivo. Esta es una experiencia que, que es bastante simple de comprender, o sea, así como te atacan, tú respondes con la misma herramienta comunicacional, que en este caso fue Twitter. Ahora les voy a mostrar otra experiencia. Este es un caso de Burger King. ¿Qué es lo que pasó con Burger King? ¿Cierto? Ellos fueron atacados por medio de un mensaje donde buscan repartidores para un servicio a domicilio, y lo que llamaba la atención de este mensaje es que se solicitaban cosas bien particulares a los repartidores, ¿ya? Que se salía un poco del esquema de lo tradicional, ¿ya? Vamos a analizar la tablita. Dice, bueno, la empresa Burger King, el país, esto ocurrió en España, esto fue en el diciembre de 2017, y el titular fue, bueno, una falsa oferta de empleo que perjudica obviamente la imagen de Burger King. Las palabras claves de este empleo, de esta oferta, fue, una falsa oferta de Burger King en cuanto a repartidores, en cuanto a salario, y una publicidad que está dentro de un contexto de broma. ¿Cuál es el canal de soporte? Son las redes sociales, los medios de comunicación. El órgano emisor fue la comisión. ¿Cómo ellos organizaron este proceso para atacarlo? Fue por medio de comisiones obreras dentro de los medios de comunicación internos, ¿cierto? En este caso, me imagino, sindicatos, y también utilizando también el uso de los targets de Internet, donde ellos identificaron esta falsa noticia.
¿Cuál fue la estrategia? Bueno, perdón, los efectos sobre la imagen fueron críticas negativas hacia la campaña, críticas negativas también hacia la empresa, a las condiciones laborales de la empresa que se plantearon ahí, y la estrategia comunicacional fueron declaraciones en medios de mensajería, ¿cierto?, en redes sociales, y también una especial atención al cliente, ¿ya? ¿Qué es lo que ocurrió en ese momento con esta empresa? Ocurrió que eh, en el anuncio de la figura 6, incluso aparece un diputado español del partido Podemos, Íñigo Rejón, quien hace también una alusión frente a esta noticia, claramente utilizando este mecanismo eh, para poder en el fondo opinar respecto de estos perfiles, de estos cargos, que llama la atención porque uno de los temas que aparecen en este llamado acá es que son personas que deberían manejar literatura, matemáticas, política, y también deberían tener destreza en los videojuegos, aptitudes musicales, y que iban a ser medidos frente a esta selección de personal para poder hacer uso, digamos, de la selección de los participantes. Eh, este se llamó, bueno, le titularon ahí en este fake news, Play for the Walker, ¿ya? Esto finalmente generó en la empresa, ¿cierto? Usaron una oportunidad que también sirve en estos casos, que es hacer como la atención directa con los clientes y con las personas que postulan. En este caso, como era un llamado de, digamos, a empleo, lo que hicieron fue reaccionar frente a esta crisis. Primero, en primera instancia, lo hicieron a nivel interno, ¿cierto? Primero ofrecieron las disculpas del caso en los medios de comunicación, también contactaron a los sindicatos de la empresa y también fueron resolviendo las dudas frente a los usuarios respecto a los salarios y las condiciones laborales. O sea, ellos utilizaron también esta oportunidad para poder aclarar cuáles son las rentas, cuáles son los requisitos, y finalmente utilizaron también esta noticia como para captar también el interés de las personas y generar una proliferación de mensajes en primera instancia para poder frenarlo, pero también para generar una conversación y para generar un conocimiento de la marca en general. Eso también de alguna forma sirvió para mejorar las campañas en los servicios de reparto a domicilio, que fue la oportunidad que ellos le dieron a esta situación que tenía digamos, una especie de broma de fondo, pero que este montaje fotográfico que ustedes ven acá sirvió bueno, para poder actuar de forma inmediata con estos dos canales, ¿cierto? Por una parte, los mensajes internos que se entregaron dentro de la misma empresa, y por otro lado, como ellos salieron a los medios de comunicación, a las redes sociales, también dando explicaciones y aclarando las condiciones laborales que obviamente fueron retuiteadas también por este diputado español del partido Podemos, que Íñigo Orrejón, no me acuerdo cuál es el nombre, Rejón, porque obviamente él se ocupó de esta plataforma para dar su opinión respecto a las condiciones laborales de los trabajadores, ¿cierto? Ahí tenemos dos experiencias de empresas privadas. Importante entender de que hoy día lo que estamos analizando es cómo reaccionar frente a la crisis, ¿cierto? Y en estos modelos estratégicos preventivos. Entonces, aquí tenemos dos formas de actuar con estos dos casos. La pregunta que cae de cajón, ¿cierto? ¿Qué haríamos nosotros en nuestra organización? Y aquí la invitación es ver a ustedes cómo el fenómeno de las redes sociales, las crisis de comunicación online, hoy día van adquiriendo un mayor protagonismo en los medios convencionales y los medios no convencionales. Ahora, lo importante es instalar acá esta consideración especial que además hoy día está como un poco fuera del mundo académico, del mundo de las organizaciones públicas, y por qué no decirlo en los colectivos profesionales. De pronto los colegios profesionales son temas que no son tocados. O sea, hay un tema como un vacío a partir un poco de estos fenómenos, y lo que queda señalado acá
es cómo también las organizaciones pueden ser víctimas de daño público, daño social y, por qué no decirlo, daño económico, a través de estas falsas noticias o de estas bromas malintencionadas. ¿Mm? Aquí vamos a volver al capítulo anterior y lo que estamos analizando, obviamente, acá en estos casos es la posverdad, ¿cierto? Que tiene que ver con esta forma distorsionada y deliberada de tener una realidad que está manipulada por creencias, por emociones, la idea de influir en la imagen pública y en las actitudes que reacciona, digamos, la ciudadanía frente a estas situaciones. Entonces, yo creo que lo que podemos hacer acá con esta consulta es ver cómo nosotros somos capaces de generar un análisis frente a nuestro modo de respuesta en estos eventuales ataques y cómo podríamos reaccionar frente a una noticia falsa, malintencionada, y también buscar estrategias de comunicación que puedan ser visualizadas en la red. Ya hoy día es importante, dos cosas fundamentales que ya vamos sacando en conclusión en este módulo. La primera es que hay que ser transparente. La segunda, que hay que actuar con humildad, si hay errores que se cumplen, poder ser capaces de señalarlo. Y en tercera instancia, de actuar de forma inmediata, ¿ya? Utilizando también marcos valóricos y, como decía también la profesora de Harvard, tratar de generar una línea editorial donde sea capaz también el equipo de delegar ciertas funciones, ¿ya? De poder eh, generar espacios de discusión interna antes de responder, ¿ya? Eso como análisis inicial. Vamos a pasar a la siguiente slide, que tiene que ver con la morfología tripartita de una crisis, ¿ya? Esta imagen que seleccioné me encanta porque dice, me puede adelantar hasta la próxima crisis, la economía, la corrupción. De ahí uno pudiera decir, chuta, hay cosas que van a suceder siempre, que son los problemas y cómo nos vamos a enfrentar, va a depender de nuestra actitud, nuestra preparación, de cómo vamos a ser capaces de, de resolver las crisis que se nos presentan. A nivel de crisis, y este análisis de la morfología, nosotros podemos entender de que una crisis siempre viene con cargas, con origen, tiene algunos efectos, y también en los diversos tipos de crisis también vamos a encontrar distintos elementos que van a identificar cuáles son las características, sobre todo en el ámbito comunicativo, ¿cierto? Que es donde nos convoca, y cómo es cada crisis en particular, ¿ya? De acuerdo con esta definición y con esta morfología, tenemos como tres grandes ejes donde vamos a instalar el análisis teórico. El primero tiene que ver con el mundo de las percepciones, ¿ya? Y el mundo de las percepciones ya nos lleva a la emisión de opiniones, ¿cierto? Hay una carga fuertemente subjetiva que tiene que ver con la emisión de opiniones y cómo la, la manera explícita de la comunicación nos va a generar, ¿cierto?, la lectura del análisis comunicacional. O sea, tenemos la emisión de opiniones, juicios, etcétera. Y aquí tenemos que entender que tenemos que ser capaces de identificar la percepción respecto de la crisis. El segundo elemento importante tiene que ver con el contexto. Y aquí vamos a ahondar con respecto a las circunstancias. Muchas de las circunstancias a veces tienen que ver con patrones sociales, culturales, y tenemos que entender que toda crisis comunicacional también responde a un contexto, a un momento de ocurrencia, a un tiempo determinado. Y eso también va a servir muchísimo para esta primera separación y clarificación de la crisis. Y por último, poder ser capaces de generar un análisis en lo que llamamos la clasificación. Y la clasificación es la que nos permite identificar la causa y las implicaciones o los factores que están involucrados. ¿Qué nos permite la clasificación? Permite separar los elementos involucrados y poder hacer análisis detallados. En psicología, voy a hablar desde mi ciencia, uno de los temas como más importantes cuando uno está dentro de los procesos de análisis de problemas, tanto individuales como colectivos, tiene que ver con la clasificación.
Y uno cuando hace el ejercicio de clasificación y poder parcializar la información, que generalmente en las crisis se viene todo encima y se viene todo un cúmulo, y ser capaz de detallar con el fenómeno, con separar los detalles, poder clasificarlo, darle un orden incluso de prioridad, ya nos permite resolver gran parte del problema. Por lo tanto, el elemento de la clasificación yo lo dejaría como un elemento fundamental para poder enfrentar una crisis. La siguiente tiene que ver con otro contexto que tiene que ver con la morfología comunicacional. Ya estamos hablando de las crisis, específicamente de las crisis comunicacionales, ¿cierto? Cuando hablamos de la morfología comunicacional, naturalmente nos vamos a meter a, a un elemento de análisis que tiene que ver con el mundo de las comunicaciones y específicamente, como aparece acá, el enfoque social. ¿Ya? Cuando hablamos de la morfología comunicacional y analizamos el enfoque social, tenemos que entender que la comunicación es un fenómeno que emerge y trasciende los elementos sociales y también siempre mantenidos por elementos culturales. Y entendiendo que esos elementos culturales están determinados, como dijimos anteriormente, en espacios y en contextos comunicacionales. El enfoque social nos permite hacer esa lectura, ¿cierto? De ahí vamos a tomar también en esta morfología comunicacional el enfoque de la reputación, que vuelve a salir a la luz, el tema que ya hemos conversado en la unidad anterior, y en este sentido entender de que el enfoque de la reputación tiene que ver cuando estamos frente a un problema, a un problema comunicacional, y estamos, por ejemplo, con recursos escasos, tenemos que entender que la reputación son elementos que son valiosos, que la reputación tiene elementos que no son sustituibles, ¿cierto? Y que ellos pueden crear en esta mirada, crear ventajas competitivas o en el caso de la reputación, poder entender de que hay una relación tácita y específica con la idea de cómo nosotros nos movemos en la organización y cómo podemos generar este espacio del valor agregado o de poder generar un proceso de cultivar nuestra marca, nuestra fidelización frente al entorno. Yo creo que el enfoque de la reputación, como hemos hablado también y estamos repitiendo hoy día, tiene que ver con este tema de los elementos no tangibles, de estas cosas tan susceptibles y tan delicadas de poder trabajar como todos los temas relacionados con los valores, ¿cierto? Organizacionales, cómo nosotros somos capaces de hacernos cargo. El tercer elemento tiene que ver con el enfoque mediático. Y acá, en el enfoque mediático, y lo dejé para el final acá en esta explicación, tiene que ver con la forma de cómo nosotros educamos y cómo nos desempeñamos en el modo de enseñar y aprender sobre los medios de comunicación. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Que frente a una crisis nosotros tenemos que ser capaces de entender cómo se mueven los medios de comunicación y cómo las personas en estos contextos se desenvuelven en función de los intereses, ¿cierto? Y en este caso, la capacidad que nosotros tenemos en este enfoque de poder analizar, de evaluar y crear mensajes utilizando, ¿cierto? Los medios que tenemos disponibles, los géneros que podemos trabajar e intervenir y también las formas, que eso también son como elementos del enfoque mediático que ustedes como expertos en el área de comunicaciones tienen que ser capaces de sobrellevar y poder ponerla sobre la mesa de una forma clara, precisa. ¿Mm? El lenguaje mediático es el que nos permite relacionarnos de forma más efectiva y tiene elementos obviamente multidimensionales, porque el lenguaje mediático es el que nos permite expresar las ideas, ¿cierto? Los pensamientos, nos permite a su vez tomar una interacción que ojalá fuera rica, fuera sencilla, fuera amigable con el receptor. Entonces,
ahí está la tarea. El enfoque mediático tiene que ser cercano. Cuando de pronto hablamos de morfología comunicacional en el siglo XXI y en estos tiempos, obviamente se nos viene a la memoria el uso del celular, ¿cierto? Y ahí vemos en el uso mediático que hoy día nos comunicamos por medio de emoticones, de memes, ¿cierto? De audios. Por ejemplo, después más adelante vamos a ver hoy día cómo dentro del enfoque mediático hoy día, por ejemplo, el uso de los podcasts para poder instalar ciertos temas de discusión ha sido muy exitoso en distintas áreas. En estos espacios conversacionales de construcción participativa, los podcasts hoy día están utilizando un tremendo eh, recurso que está disponible, está cercano y es amigable, es sencillo. Conversar, es como la radio. Entonces uno dice, pues, esto como que es tecnológico, pero también nos lleva a las raíces de cómo partió la comunicación en sus primeras etapas y cómo también la cercanía nos hace generar un vínculo seguro y más amigable entre, en este caso, el mensaje comunicacional, lo que se intenta decir y cómo también llega en el contexto de los entornos y de los medios cercanos. Y acá voy a mostrarles, ¿cierto? Algunos elementos que tienen que ver con el estadio de una crisis. Aquí utilicé un trabajo del señor Pinuel y de Westphalen, no sé cómo se dirá, digamos, la traducción de su lengua, pero ellos definen una crisis como el desequilibrio súbito con el cual la organización reacciona, ¿cierto? Digamos, poniendo en peligro su imagen y su equilibrio, tanto interno como externo, ante sus públicos. ¿Ya? O sea, hay que entender de que frente a una crisis hay ciertos estadios y es una forma también de cómo nosotros reaccionamos. Ellos generan una clasificación que yo las quiero compartir con ustedes, que tiene que ver con tipologías de acontecimientos para poder ordenar los fenómenos y los estadios de una crisis. ¿Ya? Acá lo primero que tiene que visualizar uno acá en este primer esquema tiene que ver con los objetivos, ¿cierto? Poder entender de qué tipo estamos analizando el problema y el conflicto que se nos presenta a nivel comunicacional. Por ejemplo, acá puede ser un atentado, un accidente, puede haber un despido. En la barrera, digamos, de la comunicación, la objetividad frente a identificar el tipo de acontecimiento es fundamental. El segundo elemento que hay que analizar tiene que ver con los elementos subjetivos, que son todos los elementos como, por ejemplo, los rumores, las declaraciones polémicas. Aquí generalmente se da un pie importante para lo que es la ambigüedad, los comentarios que tiene la comunidad o el entorno frente a lo que se está haciendo. Después viene otro elemento que tiene que ver con un tipo más técnico, ¿ya? Por ejemplo, elementos que aparecen acá, como por ejemplo los despidos por baja, los indicadores, como de repente todos estos elementos técnicos de la organización tienen una repercusión. Aquí aparece un ejemplo como los despidos por baja en los indicadores, que puede ser una toma de decisiones a nivel gerencial y que tiene un efecto en función del fenómeno comunicacional. Después vino una tipología de orden político. Por ejemplo, en el caso de los despidos, despidos por cambio de estrategia organizacional, o sea, cómo de pronto la toma de decisiones va generando políticas de movilización en los ejes comunicacionales. El siguiente elemento tiene que ver con los elementos exógenos, que tiene que ver con elementos que están fuera de la organización, como por ejemplo, crisis económica genera impacto en diversas áreas. ¿Ya? Todos entendemos que si bien hay una crisis mundial, algo nos va a tocar a nosotros y la organización va a tener que enfrentar este elemento de alguna manera. Y obviamente llegamos a la última tipología, que son los elementos endógenos que están dentro de la organización. Por ejemplo, el desajuste grave, los errores técnicos y por qué en este caso hubo baja en los indicadores. ¿Ya? Acá en esta secuencia, en esta tipología de acontecimiento, uno va ordenando la información. Por eso quise entregarle este material, para que ustedes lo puedan entender
en primera instancia para poder entender de que una crisis siempre viene desordenada y uno tiene que darle un orden, y además, como aparece en este diagrama chiquitito, en esta mesa de discusión de los equipos de comunicación, siempre vamos como atravesando la barrera del tiempo. Entonces, estos esquemas sirven para ordenar en función de los escasos tiempos que tenemos a veces para reaccionar a una crisis. El otro elemento son las tipologías o las fases o los estadios de una crisis. Estos autores hablan de que hay al menos 4 pasos importantes a tener en cuenta. El primero de ellos tiene que ver con una fase preliminar, ¿ya? Ellos dicen que frente a las crisis y a los acontecimientos, hay una fase previa, siempre hay una antes, ¿cierto? Y aquí dice, bueno, la fase preliminar dice el descontento de los resultados por parte de los grupos de interés, ¿ya? Generalmente ante una crisis porque uno no está respondiendo a algo, no está funcionando, ¿ya? Eso es lo que ocasiona el surgimiento de la crisis, y acá se describe como la fase aguda, que es cuando estalla la crisis, cuando los medios de comunicación, dice, se adueñan del acontecimiento, generando en algunos casos máxima cobertura. Y este es un clásico, cuando viene la fase aguda y aparece la noticia en todas partes sin ningún tipo de filtro. Es un elemento que ocurre habitualmente cuando están todos los medios, ya hay canales, y está todo ocurriendo en el minuto, y está la noticia, como se dice, en desarrollo, ¿cierto? ¿Y qué es lo que acontece luego de el siguiente estadio es la fase crónica, que tiene que ver con la acción, con la reacción, la investigación y el análisis para solucionar la situación. En la fase crónica es cuando nosotros nos hacemos cargo de la crisis y vamos colocando ciertos elementos estratégicos que nos permiten generar acciones, y vamos generando análisis de la situación para poder generar una respuesta y solucionar el problema. Luego de ello viene la cuarta fase, que es la fase de recuperación o la fase postraumática. Y aquí dice que la organización y los grupos de interés sacan sus conclusiones. Ahí me quedó un problema de tipeo. Sacan sus conclusiones. Aquí viene la toma de decisiones, los cambios a nivel de personal, los responsables, los refuerzos en las normas, los cambios en la legislación si corresponde. Y otro elemento que son un poquito más fuerte tiene que ver con la reestructuración interna. Cómo las crisis también nos permiten tomar nuevas decisiones y reestructurar los elementos que están funcionando mal. Y también dice acá las organizaciones en función de estrategias de organización, o sea, cuando nosotros en la interna vamos buscando nuevas estrategias para poder afrontar los problemas. Y por último, les voy a dejar una tarea que espero que la puedan realizar en su cuadernito de apunte, y lo pueden hacer también entre los 3 en grupo. Aquí vamos a analizar una crisis de reputación online. ¿Ya? La actividad práctica se llama crisis de reputación. ¿Ya? La idea es que ustedes puedan ser capaces de hacer una revisión de algún problema de reputación en las redes sociales que hayan tenido, que a ustedes les permita hacer un análisis, donde podamos aplicar los 7 pasos que están identificados a continuación. Recordemos que frente a estas experiencias de problemas, nosotros tenemos que entender que hay elementos, como fueron explicados en este módulo, de la anticipación, ¿cierto?, a los problemas, poder preverlos, también de la agilidad que nosotros tenemos o la urgencia. Por otro elemento tenemos que identificar la veracidad de los hechos que se están analizando, y el abordaje propiamente relacionado con lo que es la comunicación estratégica. Por lo tanto, acá ustedes van a ver en el análisis, monitorización, reducción, evaluación, actuación, proceso de aprendizaje, seguimiento y planteamiento del proceso que van a analizar. Luego de ello, ojalá que fuera un punteo que fuera discutido por ustedes en algún momento, van a estar en condiciones de hacer la evaluación y el test que está disponible en plataforma. Eso ha sido la presentación del módulo 3, y espero que si hay consultas y hay preguntas me las puedan canalizar por el mail, o también en la última clase que vamos a tener el día 22 de septiembre a las 10 de la mañana. Muchas gracias.